Del equipo de economía política.uy, desmitificando la economía política. Esa es la propuesta aquí en De Fogón en Fogón. Presentamos a Gabriela Cultelli, a Héctor Tajama. A ellos le damos las buenas tardes y la bienvenida de Fogón en Fogón. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Gabriela? Andrés Correa los saluda. Muy buenas tardes. Por ahí? Con un matecito acá de lo más bien, tranquilo. Ahí está, muy bien, muy bien. En un invierno que no está siendo tan crudo, por lo menos en esta parte. No, está tranquilo. Ahí está, tranquilo. Este mate no es con agua salada. Iba a preguntar precisamente eso, Gabriela, porque recién estuvimos hablando ahí con Graciela. Es bastante caro el mate este. Sí. Está carito, ¿viste? Si a la yerba le sumás el agua embotellada, pero bueno. Está complejo, ¿no? Se complejizó más la cosa. Sí, ya saqué la cuenta, me bajaron como 4.500 pesos del salario real, ¿no? Por el agua que tengo que comprar. Es lo mismo que si me lo hubieran rebajado. Ahí está, clarísimo, clarísimo. La propuesta un poco era esta de pensar ahí, escuchamos un montón de la presión fiscal, del déficit fiscal, ¿no? Hay como un recurso, como una suerte de relato, ¿no? De lo que supuestamente esto significa y afecta a la mayoría de la población, sobre todo en tiempos de campaña, y esto está muy relacionado también con los grandes comunicadores de prensa, donde se pone muy en juego estas palabras que a veces repetimos sin saber bien lo que esto realmente significa, ¿no? Y bueno, la propuesta era un poco conocer de parte de ustedes, que nos pongan ahí qué es esto de la presión fiscal, el déficit fiscal, esto como muy charlado, pero si uno habla de ponerle o crear un impuesto a los que más tienen, ahí casi que sos, ya no perteneces a la República, porque bueno, los republicanos se manejan de otra manera. A ver si me pueden bajar un poco estos conceptos y me pueden desasnar un poco. Bueno, son dos conceptos que obviamente están muy relacionados, no únicamente, pero sí están muy relacionados, ¿no? Porque ante un déficit fiscal, o sea, ante un fenómeno de que lo que el Estado gasta es mayor que lo que le ingresa, o sea, ahí no hay un desfasaje, ese es el déficit, de alguna manera hay que cubrirlo. Y bueno, vos tenés dos maneras. O te ingresa más, que tiene que ver con la presión fiscal, ahora lo vemos, o te endeudás más, que luego eso también te va a hacer mayor gasto porque tenés que pagar y tenés que pagar intereses, ¿no? Es como, a la larga termina siendo un círculo vicioso. Entonces, bueno, cuando los neoliberales suelen explicar estos fenómenos, los explican muy facilito, es como tu casa, que si entra más de lo que sale. No es como tu casa. Esto no es como tu casa, ni se parece. Aquí esto si entra más de lo que sale, tiene que ver con fuerzas o poderes económicos y de dónde sacamos. ¿Hacia dónde va esa presión fiscal? ¿No? Tiene que ver con mucho de eso, pero hoy vamos a darle la palabra primordialmente a don Héctor Tajani, ahí le hacemos las preguntas. Sí. Bueno, de lo que estamos hablando es, en sí, para darle un nombre global, la cuestión fiscal, digamos, ¿no? Ahí va. Bien. La cuestión fiscal, es decir, sí, en términos generales. ¿Por qué existen los impuestos y el gasto público? Y podríamos comenzar con la canción de Dresler. La vida más compleja de lo que parece. Ah, sí. No me acordaba. Porque si fuera con lo que tú decías, es decir, si fuera por la ideología liberal a ultranza, ¿sí? Entonces estaríamos en una sociedad donde sería la ley de la selva, digamos, ¿no? Sí.
sobreviva el que pueda, que a veces reviven esa visión de la vida, decir, sí, si es pobre será porque no puede. Exacto. ¿No? No se esfuerza. Igualan a como que todos saliéramos desde la misma oportunidad, todos tuviéramos las mismas oportunidades. Y ocultando siempre que el punto de partida siempre fue desigual, ¿no? Y el punto de partida de nuestros países, de América Latina en particular, donde desde la colonia ya se repartió todo, y entre unos pocos, y podemos encontrar los mismos apellidos de la colonia, los encontramos ahora como terratenientes, ¿verdad? Con el reparto de las Mercedes, o en el mismo sistema financiero, etcétera. Entonces, por eso de que la vida más compleja lo que parece es importante, y sobre todo lo que se intenta ocultar, porque el tema impositivo no es un capricho. Es que, empezando por lo esencial, es que si todos disfrutamos de los bienes públicos, de los bienes que son de todos y que deben ser, entonces, bueno, deben estar por lo menos en custodia de alguien que esté históricamente se fue edificando el Estado, ¿no? El Estado que con determinados ingresos y determinados gastos para solventar primero lo que son los bienes públicos, pero los bienes públicos en el sentido de la educación, la salud, la vivienda, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahí estamos en un tema en el cual, bueno, se necesita eso de lo que Gabriela estaba hablando, de una fuente de financiamiento. Y obviamente cuando hablamos de financiamiento no vamos a ir a buscar de los que no tienen o tienen menos. Pero ¿sí? ¿Dónde irías a buscar financiamiento? Antes de eso, también si tenés menos financiamiento, si tenés más desequilibrios entre gastos y ingresos, también se afecta la calidad de los gastos. Exactamente. ¿No? Educación de pobres para pobres, viviendas de pobres para pobres, salud de pobres para pobres. Claro. No termina pasando eso. Sí. Y entonces allí encontramos, por ejemplo, la pandemia nos dio un panorama particular sobre todo este tema, ¿no? Es decir, donde se decidió gastar y de qué manera, y aquí cuáles países a veces tuvieron que gastar menos porque ya tenían y ya venían de procesos de protección y avance en los bienes públicos de lo que hablábamos. El caso nuestro, por ejemplo, es un caso particular que combina dos cosas. Uno, combina un gobierno que aún en pandemia decidió seguir adelante con su proyecto de ajuste fiscal, porque para ellos todo debe estar en equilibrio, pero también estuvo beneficiado de un sistema nacional integrado de salud que se había construido durante los 15 años de los gobiernos del Frente Amplio y que tenía una base muy sólida para enfrentar esa emergencia sanitaria, ¿verdad? Sí, tuvimos ahí, pero no hubo una crisis brutal en la cantidad de camas en los CTI, en los hospitales, no llegó como el resto de América. Exactamente. Entonces, el sistema aguantó. Si uno mira el tema, vamos a empezar por el tema del gasto público. Entonces, ese tema del gasto público, esencial, como fue el en el caso de la pandemia, en Argentina, que se venía de un gasto público 38, en 2020 ya se aumentó al 42%. Uh-huh. En Brasil, que se venía de 42% del PBI, estamos hablando, sí, de toda la riqueza que anualmente se produce en un país.
del 42% se aumentó a 47%. ¿Cuánto aumentó en Uruguay? De 31 a 33. Y después comenzó a bajar inmediatamente. Es decir, que acá cuando se decidió gastar más, hubo una decisión política de gastar más en Argentina y Brasil, también debieron, particularmente en el caso brasilero, tuvieron que gastar bastante más porque habían deteriorado el sistema sanitario de una manera muy fuerte, ¿no? Claro. Pero también estaba el componente liberal ese del cual veníamos hablando. Claro, entonces, en Brasil vuelve al año siguiente al 41%, o sea, por un año, ¿no? Sí, y ya, exactamente. Y en Argentina también, en Argentina se volvió al punto inicial. En general, no hay en estos términos un mantenimiento del gasto que se produjo en pandemia, sino que luego se va bajando. Ahora, con respecto a Uruguay, entonces si uno mira acá que siempre se dice el gasto público, que es una barbaridad, no más visto en la región, ojo, camino que se fue a pique fue el PBI. Entonces, claro, el gasto ahí sube en relación al PBI, porque el PBI se fue a bolina. Las dos cosas, aumentó el gasto, pero claro, se aumenta siempre en relación a un PBI a ese nivel de riqueza. Entonces, claro que te daste. Ahora, Uruguay, que siempre se dice que tiene un gasto que parece que es una valla que no se pudiera pasar, bueno, en la región estamos como 10 puntos por debajo, y en el mundo, es decir, porque se dice como que hay una cuestión y ahora vamos a hablar de lo que es presión fiscal, de que presión fiscal, gasto fiscal son elementos que determinan el desarrollo. Y eso no es cierto, porque lo que se nos quiere imponer es que gastar menos para que haya menos impuestos es sinónimo de comenzar a recorrer el camino del desarrollo. No. ¿Sí? Y eso no tiene nada que ver, porque si uno va a ver, los países más desarrollados son los que tienen mayor presión fiscal, pero los menos desarrollados hace muchísimo tiempo que tienen mucho menor presión fiscal y no por eso avanzan en esa ruta, ¿no? Entonces, tú nos preguntabas, Andrés, lo de presión fiscal, ¿no? Porque empezamos con el gasto y el tema del déficit, que es otro elemento que también Uruguay tiene una diferencia importante con la región, ¿no? Porque aquí hacemos el déficit, bueno, como lo explicaba Gabriela, es lo que, una vez recaudados los impuestos, no se puede cubrir de los gastos que se están efectuando, ¿no? En Uruguay anda en alrededor del 3%, ¿sí? Y en Argentina casi 2 puntos más. Ahora, yo quería decirlo, alrededor del 5%. Hay que ver que Argentina, porque acá en Uruguay se hacen los análisis de Argentina como si la historia de Argentina hubiera empezado en el 2019, más o menos, ¿no? Claro. Y en realidad comenzó bastante antes y con una herencia que nomás en déficit fiscal, yo estaba mirando hace un rato porque, digo, no me acordaba, en realidad Macri lo dejó con más de un 6% de déficit fiscal. No hablemos de la deuda, ¿no? Uh-huh. Que la deuda pública en 2014 era en Argentina de 45% y en el 2018 ya estaba en 85%. ¿Sí? Prácticamente se había duplicado. En relación al Producto Bruto Interno. Y Brasil lo ha llevado en torno a esos mismos mismos guarismos de un poco más del 4%, pero con una cuestión mucho más estable. Así que Uruguay tiene esa diferencia de menor déficit, pero que no quiere decir que estemos en una ruta del desarrollo diferente.
Ahora, lo de la presión fiscal. Bueno, la presión fiscal es, y por eso es que se comienza a centralizarse la discusión sobre ese aspecto, y es bueno, es el porcentaje de tributos. Los cucos electorales. El porcentaje de tributos, sí, o de impuestos sobre toda esa riqueza, sobre los ingresos que se cobran, ¿no? Entonces, ahí es donde comienza en donde se instala la mayor discusión, es cuando hay que pagar el gasto. Y como decíamos hoy, y Andrés lo estaba al principio del programa diciendo, bueno, parece que cuando los impuestos hay que poner y se ponen sobre los que más tienen, ¿cómo era que decía Andrés? Se acabó el republicanismo. Sí. Prácticamente uno estaría instaurando la dictadura del proletariado, más o menos. Sí, no, estamos construyendo Venezuela, dicen algunos, ¿no? Y bueno, claro, se suman todo ese tipo de... Lo que estamos hablando de niveles de aquellos como, ¿te acordás? En épocas de ISIR, que yo no me acuerdo qué monto era, pero un monto irrisorio. Pero no ceden ni esto por temor a que esto luego vaya avanzando y se convierta en algo más grande. Bueno, eso, no sé. Gabriela se está refiriendo al intento durante el gobierno de Pepe Mujica. Tuvimos la intención de poner un impuesto a la concentración de los inmuebles rurales, de la tierra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no fue posible y fue declarado inconstitucional, ¿no? Exactamente, Andrés. Claro. Se declaró inconstitucional, ¿no? Sobre la base de que el Partido Nacional y el Partido Colorado prácticamente se distribuyeron el país, ¿sí? Y el Partido Nacional quedaba en los departamentos de mayor territorio, y bueno, ustedes tendrán, y se descentralizaron ciertos impuestos para que tuvieran financiamiento propio, pero bueno, fue esa prácticamente la base de todo esto. Ahora, esa presión fiscal, como decíamos anteriormente, cuando hay que aplicarla, se aplica donde hay oportunidad de obtener ingresos, no es sobre el... En realidad se puede aplicar de una u otra forma, se puede seguir aumentando el IVA, como se hizo ahora, hace poco, los 2 puntos de IVA que se redujeron por las compras por tarjeta. Por el uso de la tarjeta, claro. Ahí afecta a todos, y afectar a todos no es igualitario, porque todos no tenemos lo mismo. Entonces, esa es una opción. Otra opción puede ser, por ejemplo, no solo el impuesto a la renta, sino el impuesto a las herencias, a los que más heredan, a los que más tienen. Se te dejó la palabra. Está bien. Hay una cuestión interesante. El otro día estábamos leyendo un analista económico que hablaba del oportunismo tributario, ¿no? Y lo establecía de la siguiente manera, que a medida que se acercan los periodos electorales, generalmente, y cuando gobiernos son de ideología liberal, el impuesto que se rebaja es el impuesto a los ingresos, por ejemplo, el impuesto a la renta, el impuesto de IRPF. ¿Por qué? Porque el que se siente más, pero particularmente hacia arriba, ¿no? Porque acá, por ejemplo, acá en Uruguay, tú comienzas a tener impuestos a la renta por encima de los 50.000 pesos, ¿sí? Claro. Y 50.000 pesos, te puedo decir que no son demasiado los que ganan eso, ¿no? Pero sin embargo queda esa sensación de que se bajó el impuesto a la renta. Tú te encuentras con una cantidad de gente que viene y dice, me bajaron el impuesto a la renta. El 80%. ¿Cuánto ganas tú? No se lo habían rebajado nada. Igual que los jubilados. Los jubilados creyeron
que le habían aumentado la jubilación porque hubo una rebaja del impuesto del IAS, ¿no? El impuesto a la seguridad social. Pero en realidad se aplicaba a los que tenían ingresos de más de 50.000 pesos. Pero muchísimos jubilados que realmente nunca lo pagaron, se consideran. Es una parte del oportunismo tributario. La otra parte es, bueno, si rebajo los ingresos, ¿cómo equilibro eso? Como decía Gabriela, aumentando el impuesto al consumo, que se nota menos, ¿sí? Porque se distribuye entre todos, ¿sí? y se nota un poco menos. Entonces, eso se balancea de esta manera, ¿no? Ahora bien, en el tema de presión fiscal y de tributos en Uruguay, el Frente Amplio hizo una reforma tributaria importante allá por el 2007, 2006, 2007, y fundamentalmente se empezó a aplicar en 2008, que fue sobre los impuestos a la renta. No quiere decir que no hubiera impuesto a la renta, había un IRP que era un desastre, el impuesto a las remuneraciones personales, que también afectaba a la jubilación. Pero se hizo progresional, por eso te decía que de 50.000 pesos para arriba hoy comienzan a pagar el impuesto a la renta, ¿no? Claro. Ahora, en aquel momento tuvimos un déficit, que fue un déficit sobre el impuesto al patrimonio, que ahora hay una serie inclusive de economistas jóvenes que están renovando y reconociendo que de aquel momento debería haberse, y que este es momento de una nueva ola de reformas que tiene que incluir el impuesto al patrimonio, ¿sí? Y entre el impuesto al patrimonio está, como decía Gabriela, un impuesto a la herencia que prácticamente en Uruguay no existe. Es decir, parece mentira, pero el impuesto a la herencia en Uruguay fue instaurado en 1897. Mira tú. ¿Sí? Y lo usó hasta Pacheco Areco en 1968 para financiar su presupuesto. Pero la dictadura lo liquidó ahí en el año 74, ¿no? Y revivió en el ajuste fiscal del padre de nuestro actual presidente, de la calle Herrera. En el ajuste fiscal que realizó, revivió de la forma de un impuesto a las transmisiones patrimoniales, que en realidad no es exactamente lo mismo, porque solo afecta a los inmuebles. Entonces no es realmente un impuesto a las herencias como hay en casi todo el mundo. Es decir, que una herencia tiene inmobiliario, hay activos financieros, activos de todo tipo, ¿no? Claro. Entonces, el impuesto a la herencia no está aquí. Y hay, entonces, como te decía, Andrés, hay una serie de economistas jóvenes que están viendo esa problemática y han visto cómo, al igual que en el resto del mundo, la desigualdad en la riqueza, que se reparte de forma mucho más desigual que el ingreso todavía, esa desigualdad aumenta en forma mucho más acelerada por el tema de la herencia. O sea, por lo que tú traes de atrás, tú no, digo, los que heredan grandes cantidades de fortunas, traen de atrás esa división social que capaz que empieza en la época de Artigas, no lo sé, de la colonia, como las herencias son un poco... No. Ellos fueron descubriendo que la herencia es el componente principal en la desigualdad del reparto de la riqueza. Claro. Piketty es uno de los que ha trabajado muchísimo ese. Exactamente, sí. Esa demostración, ¿no? A nivel mundial. Piketty, el economista francés que hizo una renovación y puso allí en primer plano a a mucho de la concepción marxista que él retomó, sobre todo de la situación de las crisis y de la distribución del ingreso y de la riqueza. Por eso.
Sí. Está clarísimo, Héctor. Gabriela, yo pensaba en esto de cuántos que vivieron de herencias, incluso algún presidente acá en la Argentina, y sin embargo hizo gárgaras con la meritocracia, ¿no? Ah, claro, sí. Sí, claro, era lo que decíamos recién, ¿no? Es decir, aquellos que ocultan de que la vida es un poco más compleja, ¿no? Dentro de la simpleza de un liberalismo que dice, bueno, debe ser como la naturaleza. Entonces, bueno, como veníamos diciendo, hay toda una tendencia para ir adelantando en digamos, en una fiscalidad que incorpore dentro de los ingresos públicos los gravamen sobre el patrimonio, que quedó muy atrás. Es decir, hoy el país está creciendo al 5% y sin embargo los indicadores de distribución son peores. Es decir, no hay el famoso, ¿cómo se le llama?, derrame, se concentra aún más. Ayer estábamos hablando con gente del sindicato bancario y ellos tienen una problemática particular con la caja bancaria que está en crisis. Pero ellos mismos nos decían, los bancos hoy están ganando dinero como nunca, porque le está llegando, para ellos después lucrar con ellos, les está llegando una cantidad de beneficio, de ganancia, de plusvalía, que se deposita en el sistema financiero, que no se recicla en el sistema productivo, y que ellos, bueno, esa es su materia prima con la cual hacen el negocio. Entonces, y es un indicador muy importante que nos define que el ingreso se va concentrando cada vez más. O sea que entonces la presión fiscal en el Uruguay, por el lado del patrimonio, por el lado de la riqueza, está muy atrasada, está muy atrás. Se renovó con respecto a la renta, pero la del patrimonio quedó atrás, con una discusión que, bueno, se va a aquello de que los patrimonios son construidos a través de la renta, y la renta ya fue gravada, pero lo que pasa es que el patrimonio, una vez acumulado, también es una fuente de renta, una fuente de mayor enriquecimiento, y por lo tanto también es justo de que esté gravado en la instancia de acumulación. Entonces, ahí hay todo un planteo que va progresando y está en particular inscripto en la cuestión fiscal de la que hablábamos al principio, ¿no? Está avanzando en términos de propuesta. De propuesta. No hay nada. Amplio, ¿no? Estamos claros de lo que estamos hablando. Sí. Estamos claros de eso. Exactamente, ¿no? Está clarísimo. En el mundo real de hoy, y en el Uruguay, del Uruguay, hoy, evidentemente eso no es. No estaría ningún avance. No es posible. Y cada vez se va a ir desembocando en lo que recientemente habíamos calificado el oportunismo electoral, ¿no? Que ya lo están practicando. Obviamente. Es decir, ya rebajaron impuestos a la renta, pero para los que tienen mayores rentas. Claro. De 50.000 pesos no para arriba, y aumentaron para equilibrar, es la ilusión, aumentaron los impuestos al consumo, o rebajaron lo que antes se descontaba, que es lo mismo. Gabriela Cultelli, Héctor Tajam, parte del equipo de economiapolítica.uy, les agradecemos muchísimo la participación, y bueno, como siempre nos falta oportunidad para que nos volvamos a encontrar. Dale, la seguimos. Abrazo.